El día 29 del mes en curso, como a las 2 de la tarde, iba yo manejando mi automóvil, subiendo de la esquina del Guanábano a la de Amadores. Por delante de mí marchaba un carro de los tranvías eléctricos. Empecé a tocar la corneta, por temor de que por al lado de la calle se apeara alguno del tranvía. Al llegar a la esquina de Amadores, y antes de entrar a la bocacalle, el tranvía quitó la corriente, y entonces yo pisé el acelerador para darle un poco de velocidad al carro. En el momento que iba a operar este cambio, vi encima del automóvil una persona que al pretender esquivarlo, cayó de espaldas. Bustamante manifiesta que él, frena, pero y además hace una maniobra de izquierda a derecha para tratar de evadir a esa persona. Sin embargo, lo logra rozar con el parafango derecho, la persona trastabilla y se golpea. Él baja del vehículo porque acaba de atropellar a alguien y reconoce a José Gregorio Hernández. Esa persona vestida de negro, cuando él se da cuenta, era su compadre y amigo José Gregorio Hernández. En ese momento él se baja del vehículo, se da cuenta que es su compadre, ellos vivían cercanos a esa zona, y pues lo toma en los brazos, lo monta en el vehículo y lo lleva hacia el Hospital Vargas. Ayudado por una persona desconocida para mí, le conduje dentro del auto, sentándose a su lado la persona que me ayudó a recogerlo. Y entonces, en mi interés de prestarle los auxilios necesarios, lo conduje tan ligeramente como pude al Hospital Vargas y llamé al policía de guardia en el hospital, explicándole prontamente lo que pasaba. Entonces acudió un interno y entre todos los condujimos a la cama de los enfermos. Lo entregan al personal que está de guardia. Siendo domingo a esa hora, no había médicos de guardia, así se le informa, y él mismo en su vehículo sale a buscar al doctor Racetti. Lo logra conseguir, lo monta en el carro, y cuando llega al Hospital Vargas otra vez, ya le informa a un sacerdote que el doctor José Gregorio Hernández ha muerto. Si bien es cierto, en el momento que mi abuelo da las declaraciones en el tribunal, le preguntan que quién es el cómplice de la muerte de José Gregorio. Mi abuelo dice el destino. José Gregorio Hernández es un venezolano que nació a finales del siglo XIX en una Venezuela bien difícil. Venía marcada por la guerra terrible de la Federación o la Guerra de los 5 años. Había nacido en una provincia, sus padres habían migrado
desde el llano hasta los Andes, buscando no solamente la paz personal, porque se han visto amenazados, sino también la posibilidad de recuperar su vida familiar y su vida económica. José Gregorio fue un niño precoz, en el sentido de que el maestro del pueblo se dio cuenta que era muy inteligente, que aprendía lo poco que él le enseñaba con una rapidez sorprendente, y le sugirió a su papá que lo sacara de aquel pueblo y que lo mandara a estudiar a Caracas. Entonces es un venezolano excepcional, de una capacidad intelectual singular y sobre todo con una gran sensibilidad por su país, que no solo le venía de familia, sino que se acrecentó con su condición de hombre cristiano católico. Él mantuvo esa piedad durante toda su vida. Él dedicaba unas horas del día a los pobres, a atender en forma gratuita a los pobres. Por eso en el momento cuando él fallece, lo primero que se destaca es el médico de los pobres. Aquí entre los documentos que tenemos en el Archivo General de la Nación está una causa criminal por el accidente en el que perdió la vida el doctor José Gregorio Hernández. Ocurrió aquí muy cerca, en la esquina de Amadores. Este expediente, como toda causa judicial, consta de varios documentos. Este es el croquis elaborado por los peritos del tribunal para efectos del juicio. Este es el norte, así que queda el Ávila, y el sur. Aquí, aunque no son el croquis, quedaría lo que es la avenida Baral, la esquina del Guanábano. Ahí dobla la vía del tranvía. Aquí vemos la línea del tranvía, por donde vendría. Aproximadamente por esta parte, poco antes de llegar a la esquina de Amadores, el tranvía se detuvo. Bustamante, que venía detrás del tranvía, hace una maniobra, gira a mano izquierda, justo frente a la botica. El doctor empieza a cruzar y es donde ocurre el accidente. Roza al doctor, que trastabilla todos estos metros y cae y se da en la base del cuello sobre una acera de 50 centímetros de alto, a pesar de que en la esquina de Amadores, tanto en la parte norte como en la parte sur, hay dos monumentos que indican que ese es el lugar de la muerte de José Gregorio Hernández. El lugar verdadero de la muerte del doctor José Gregorio Hernández, y demostrado por distintos elementos que aparecen en este expediente, es el Hospital Vargas. El expediente es muy curioso, en el sentido de que las primeras declaraciones apuntan hacia que hubo culpabilidad por parte de Bustamante, vamos a llamarlo conducción imprudente. Todos los declarantes, los testigos que narran el hecho, les hacen la pregunta si el vehículo al pasar el tranvía tocó corneta y al cruzar la calle, la esquina de Amadores. Y el único que dice que tocó corneta fue Bustamante. Todos los demás dicen no recordar que tocara corneta, a pesar de que están dentro del tranvía y les pasó por el lado, supuestamente tocando corneta. Ellos recuerdan que un vehículo pasó, pero no recuerdan si tocó corneta o no. Una vez que los llaman a declarar el Ministerio Público, se contradicen, porque unos dijeron que no tocó el claxon y él sí, subiendo, pues lo tocó. Entonces el doctor Cartaya, que era en ese momento el que lo estaba representando, hace un segundo resumen y le pide al Ministerio Público que vuelva
a extraer algunas pruebas. En el momento que José Gregorio Hernández va subiendo al carro, él pone las manos en el parachoque, se enreda el pie en el momento que la calle era empedrada y cuando se va hacia atrás, pega la cabeza de la acera. Automáticamente, después de su declaración, es apresado Bustamante. Él aparece como un abogado, que es nada más y nada menos que Pedro Manuel Arcaya, abogado, ciertamente, pero además de abogado, era senador de la República y presidente del Congreso. Mi abuelo, por la amistad que tuvo con Ali Gómez, como era allegado a la familia y reconocido por su papá, pues ahí conoció al doctor Arcaya. Además que fueron personajes de la época, que toda la Caracas pequeña, todos se conocían y visitaban los clubes de ese entonces y en la cual mi abuelo se relacionaba también por su profesión. Fíjate, esta es la firma de los hermanos del doctor José Gregorio Hernández, José Benigno Hernández y César Hernández. Esta es una carta que ellos envían al tribunal donde manifiestan que ellos no están acusando a Fernando Bustamante del accidente y más bien dicen, y voy a leer ahorita, y así ninguno de nosotros se ha constituido acusador en el proceso porque estamos convencidos de que el infausto y nunca bien lamentado suceso en que pereció el doctor José Gregorio Hernández fue debido a un accidente imprevisto, sin intención delictuosa alguna del expresado Bustamante ni culpa suya. En esta carta ellos están firmados el 1 de agosto de 1919, es decir, poco más de un mes y unos días de la muerte de José Gregorio Hernández. La familia exculpa ante el tribunal a Fernando Bustamante. La parte acusatoria no la hubo porque ellos en todo momento los absuelven con esa carta que termina de darle la libertad a mi abuelo y sale absuelto de todo delito, de todas las acusaciones y es donde le dan la libertad. Eso va a la Corte Suprema de Justicia y ahí es que ratifican la sentencia. En todo caso, son, como digo, hilitos que nos está dejando preguntas sueltas, dudas, que no, en lugar de resolvernos nos crean otras dudas, pero que sí ayudan, si no a reconstruir con exactitud qué pasó, sí nos ayudan a desmentir, digamos, algunas de esas cosas que van quedando en la memoria colectiva y que son permanentemente tomadas como verdad. Caso de que el doctor iba saliendo de la botica, de la farmacia, o el caso de que era el primer carro que había en Caracas. Sabemos que no es cierto. Basta con ver los periódicos de la época, periódico que anuncia la muerte de José Gregorio Hernández, y está saturado de anuncios de vehículos. Es decir, evidentemente había mucho más de un vehículo en Caracas. Es una verdad tan grande como un templo que eso fue un accidente, y un accidente involuntario. Eso no solamente es una opinión personal ni una opinión de la iglesia 100 años después, sino que los mismos familiares de José Gregorio tuvieron empeño en dejarlo por escrito y hicieron una carta en la cual decían que comprendían que aquello había sido un accidente. Ahondar sobre si la providencia divina quiso o no quiso es realmente una especulación inútil y muy atrevida. Hay muchas opiniones al respecto, pero él está nombrado como la persona que manejaba el automóvil que provocó el accidente fatal de José Gregorio Hernández. Bueno, me da mucha lástima por él, porque le tocó eso, pues. Muy difícil en su momento, porque mi abuelo vivió un calvario, si se quiere, porque él no manejó más, no en su vida, no manejó más, se enclaustró en una habitación donde siempre que íbamos su familia y en sus cumpleaños, pues él siempre estaba encerrado con su bata o con su guayabera y nunca él quiso dar testimonio sobre este hecho porque fue un momento muy doloroso.
porque mi abuelo en ese entonces sentía mucho temor de la prensa, porque lo acusaban, porque no tenía tranquilidad de salir a la puerta porque le tomaban una foto. Entonces, no quiso nunca dar declaraciones. Mi mamá, Olga Bustamante, llevó siempre la batuta con referente a contar esta historia. Creo que ese arrepentimiento y ese sentimiento de amargura debió crecer en los años debido al estigma que él y su familia tuvieron que vivir. La mala suerte que tuvo él de que hubiera ocurrido ese accidente, de él estar involucrado en ese accidente, y que la condena, a pesar de que el expediente, el tribunal lo absuelve, bueno, le lleva una condena prácticamente hasta que murió. Fue un accidente en el cual, si el doctor José Gregorio Hernández, y aquí sí voy a usar como digamos la hipérbole, le preguntase, con toda seguridad extendería su carácter de cristiano y de caridad para eximir de toda culpa y de toda responsabilidad al señor Fernando Bustamante, porque estaría claro que en ningún momento hubiese querido atentar contra su vida, porque no solamente le conocía, sino que tenían lazos de amistad. José Gregorio Hernández para nosotros es algo que llevamos en la sangre. Donde quiera que vamos, conseguimos a alguien que nos toca el tema, alguien que ha tenido un accidente, alguien que es devoto. Y por supuesto que yo digo, esto me lo mandó él. Soy devota al doctor José Gregorio Hernández porque en el año 2019 nosotros nos encontrábamos viviendo en el país de Ecuador, en Guayaquil exactamente. A él le diagnosticaron síndrome nefrótico, que es un problema renal. Estando en el hospital, un doctor, una enfermera salieron a decirnos que lo iban a dializar. No me daban esperanzas de vida de él. Tomamos la decisión de dedicarle una promesa al doctor José Gregorio Hernández. La promesa la cumplimos en el año 2022, en enero del 2022. Toda mi familia allá en el estado Trujillo pagamos una promesa, caminamos 9 horas desde Valera hasta el santuario de Jinotú. Cuando yo llegué al santuario de Jinotú, yo sentí algo diferente, yo sentí que había valido la pena. Y pues es algo que tú sientes que no lo puedes explicar. Yo sentía que la obra estaba hecha y fue él. Sí le agradezco mucho al doctor José Gregorio Hernández por lo que hizo con mi hijo, porque fue él que lo sanó.